Domingo 26 de mayo, cuarto y último domingo ya de este mes de mayo. Y hermanos, es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Después de haber celebrado el domingo anterior la fiesta de Pentecostés, en la cual recordábamos y celebrábamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así hoy podemos entonces comprender la Santísima Trinidad. El Evangelio para este día está tomado, hermanos, de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, algunos todavía titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La solemnidad de la Santísima Trinidad es esta fiesta especial que se celebra después del domingo de Pentecostés, festividad en la cual reconocemos el misterio de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos, hermanos, de la Santísima Trinidad, es un verdadero misterio que la palabra de Dios nos viene revelando a través de la historia. Ahora, primero partamos, ¿qué es un misterio? Si yo le preguntase a usted qué concepto usted tiene de la palabra misterio, muchas veces, nosotros cuando escuchamos la palabra misterio, nos imaginamos algo oculto, algo que no está muy claro, y que obviamente se tendrá que revelar. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, la palabra misterio significa una verdad de Dios que ha estado oculta durante toda la historia y que en su momento Dios decide revelarla. Así, en la Biblia, hermanos, tenemos tantos misterios, El misterio de la encarnación, el misterio de la justificación, el misterio de la imputación del pecado, el misterio de la redención. Hay tantos misterios que podemos nosotros mencionar que en su momento Dios decidió revelarlos y que los tenemos nosotros plasmados en la bendita palabra de Dios. Así entonces nos revela hoy también el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora, a través de la historia, y especialmente la historia bíblica, se nos ha venido representando, se nos ha venido revelando, la existencia de un solo Dios, pero en tres personas distintas. Recordemos como Génesis, allá en el capítulo 1, en el versículo 1 comienza diciendo: en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya nos habla del Espíritu que obviamente vivía y existía en el principio. Recordemos también cómo al inicio del Evangelio de San Juan se nos va a hablar del Hijo, cuando el Evangelio dice que en el principio era el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y que todo fue hecho por Él y para Él.
Vemos cómo se nos habla entonces del principio del Espíritu Santo, se nos habla también de la presencia del Hijo y obviamente pues el Padre, ¿verdad?, como el creador de todo. Pero es interesante cómo en ese mismo momento de la creación, recordemos cómo durante 5 días Dios decía que se hagan las plantas, que se hagan los animales, que se junten las aguas, etcétera, etcétera. Pero el 6º día es interesante como Dios dijo, hagamos al hombre. Usted podrá preguntarse, ¿con quién hablaba Dios? ¿Por qué dijo hagamos? ¿Por qué no dijo que se haga el hombre? Sabemos que ese era el concilio santo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reunidos para la creación de lo mejor o de la corona de su creación, que es el ser humano. Hay otro texto en el Evangelio de Isaías, capítulo 6, versículo 8, donde se nos presenta la visión del profeta, donde él pudo ver que los ángeles decían santo, santo, santo. Y es ahí donde Isaías escuchó una frase que decía, ¿quién irá por nosotros? Vemos como Dios no habla en singular, sino que habla en plural cuando dijo, ¿quién irá por nosotros? Pero también hay un texto, hermanos, que creo que es uno de los más relevantes, hablando del misterio de la Santísima Trinidad. Y es el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, exactamente cuando se nos presenta el bautismo del Señor Jesús. Claramente se nos dice que cuando Jesús sale de las aguas, en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y se forma una nube de la cual sale una voz que dijo, tú eres mi Hijo, en quien tengo puestas mis complacencias. Ahí podemos ver entonces al Padre hablando desde la nube, al Hijo saliendo de las aguas y al Espíritu Santo derramándose sobre el Hijo. Esos y otros textos, muchos más, son los que la palabra de Dios nos presenta para hablarnos y presentarnos el misterio de la Santísima Trinidad. Y aunque la palabra Trinidad, hermanos, no aparece en la Biblia, sabemos nosotros que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, debo recordarle, no son 3 dioses, son 3 personas, un solo Dios verdadero. 3 personas compartiendo la misma divinidad, la misma deidad, la misma esencia. De hecho, estas 3 personas son tan coeternas e iguales, son tan unidas e indivisibles. De hecho, hermanos, separarles ya es una herejía, fíjese, porque sabemos que donde está el Padre está el Hijo y también está el Espíritu Santo. Donde está el Hijo está el Padre y también está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo está el Padre y también está el Hijo. Por eso creo que es importante el que nosotros, conociendo verdaderamente la naturaleza de nuestro Dios, conociéndole a Él, la esencia de su divinidad, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que nosotros creamos verdaderamente en Él. Le decía que son tan unidas estas 3 personas e indivisibles. Ya, hermanos, el dividirlas o el separarlas ya es una herejía. Por eso, usted sabe que en la historia han existido tantos grupos religiosos heréticos, como los siguen existiendo hoy en día, los cuales dividen o separan la Trinidad, ¿verdad? Algunos adoran solo al Padre, otros adoran solo al Hijo y otros adoran solo al Espíritu Santo. Pero sabemos que eso es una herejía, insisto, que la Biblia condena, porque claramente nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, tenemos que tener muy claro también que no son 3 dioses, es un solo Dios,
un solo Dios. Por eso es importante mencionar que si es un solo Dios, obviamente es una sola gloria, ¿verdad?, la que tiene Dios. O sea, es una gloria repartida en tres personas distintas. Pero oiga, cuando decimos tres personas distintas, sabemos que son diferentes pero iguales. Usted dirá, bueno, ¿cómo se explica eso? Diferentes en el obrar con el ser humano, diferentes en los proyectos, diferentes en el actuar con el ser humano, pero iguales en su propósito, iguales en su esencia, iguales en su divinidad, iguales verdaderamente en toda su santidad. Por eso es importante, insisto, que conociendo nosotros y creyendo verdaderamente en la Santísima Trinidad, podamos nosotros adorarle. El domingo pasado hablábamos de la diferencia entre el trato que tiene Dios a través del Espíritu Santo con el pecador, así como también el trato que Dios tiene con el creyente arrepentido. Hoy podemos entonces estudiar, ¿verdad?, claramente el apóstol Pablo nos ayuda en ese saludo verdaderamente sacerdotal que encontramos en la carta a los tesalonicenses, cuando él dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Claramente se nos dice que el dador de la gracia es el Hijo, el dador del amor es el Padre y el dador de la comunión es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, vivamos en esa comunión, vivamos en ese amor, vivamos en esa gracia. Ahora, el texto que hoy hemos escuchado es una escena que ya nosotros la conocemos y que se le llama la Gran Comisión, ¿verdad? Es un relato que se da 40 días después de la resurrección del Señor. El Señor los reúne, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, a los 11, ¿verdad?, porque todavía pues no han elegido ellos al sucesor de Judas, y ellos se van para Galilea, donde el Señor les ha dicho a las mujeres que allá lo iban a ver. Al ver a Jesús, dice la palabra, se postraron, y es ahí donde ellos comienzan ya a darle la adoración. El Señor Jesús declara: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vemos cómo el Señor está reconociendo, ¿verdad?, claramente lo que la carta a los Filipenses capítulo 2 nos ratifica. Tanto el Señor se humilló a sí mismo, tanto el Señor aceptó la kenosis, su propia kenosis, que como dice el texto, el Padre lo exaltó, y lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que está sobre todo nombre. Pero ahora dándole todo el poder, como dice la misma palabra en este texto. Pero ahora, dado que ellos estaban conociendo y enterándose del poder que el Hijo tiene, es interesante cuando el Señor les va a decir: ahora vayan pues y enseñen a todas las naciones. Vayan y enseñen. Hermanos, esa es la tarea que el Señor nos ha dado. Ir y enseñar, ir y modelar. Pero, ¿qué tenemos que enseñar? Obviamente el Señor lo dijo: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veamos cómo les da la fórmula para bautizar, pero también les dice: y enseñen a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Esa fue la tarea que el Señor entregó a los apóstoles. La tarea de ir y enseñar
todo lo que el Señor nos enseña o nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Cuanto yo les he mandado, dijo el Señor. Y sabemos que Él nos manda para que hagamos la obra, para que hagamos nosotros esa misión, para que cumplamos esa misión. La misión de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita. Esta tarea también es para nosotros, ¿verdad? También el Señor nos está ahora enviando, cuando veamos que nos dice, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es hermoso, hermanos, como el Señor, que hoy está enviando a sus discípulos a llevar la palabra, les aclara, o más bien les informa, que Él estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa la encontramos nosotros en la palabra de Dios. Y no es cualquier promesa, porque fue Jesús el que hizo la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy creo que si el Señor es fiel y obviamente cumple sus promesas, es importante que también nosotros estemos con el Señor. Es importante que estemos verdaderamente comprometidos para que se cumplan esas promesas de Dios en nuestras vidas, pero también para ir y llevar el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. Tal vez usted dirá, la labor es pesada. Sí, pero recuerde, el Señor está con nosotros. Él lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Todos los días el Señor está fielmente con nosotros. Por lo tanto, pues, podemos y debemos nosotros ser también agradecidos. Podemos y debemos darle la honra y la gloria a Él por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Por eso, hermanos, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, que sea Dios bendiciendo nuestras vidas y que seamos nosotros adorando y honrando al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.